Bueno, buenas noches. Hoy nos toca, no es la presentación de Argentina, pero bueno, somos tres los argentinos que vamos a hacer una presentación en el día de la fecha. Así que mucho placer. Voy a presentar en primer lugar a Alejandro Redondo, miembro de la Fundación Voce y debutante por primera vez en una exposición filatélica de argentino con un muy buen resultado. Así que, Alejandro, te cedo la palabra y para que hagas tu presentación. Bueno, ante todo, buenas noches, les agradezco la posibilidad, le agradezco a Alfonso y a Henry todo el trabajo que hacen y el poder disfrutar de las conferencias que todas las noches se van grabando y se van publicando en YouTube para que podamos aprender. Voy a abrir mi presentación, vamos a compartir. ¿Ahí se está viendo bien? Sí. Perfecto. Bueno, la idea era presentar una pieza que es de mi colección y que es una carta con varias preguntas que todavía yo no he logrado responder. Es una pieza que sale de Tacagale, Chaco, el 7 de diciembre de 1906, con destino a Buenos Aires, con una marca de paso por Puerto Pilcomayo. La carta sale el 7 de diciembre de Tacagale, pasa el 11 de diciembre por Puerto Pilcomayo, llegando el 17 a Buenos Aires. Para tener una ubicación de dónde está geográficamente ubicada la salida de la pieza, el origen de la pieza se remonta a mediados de 1901, cuando se funda la misión indígena a orillas del Pilcomayo, en lo que hoy es el límite con Paraguay. El gobierno daba concesiones a las misiones jesuíticas o franciscanas, en este caso franciscana, donde le daba tierras a cambio de ir domesticando a lo que era el indio salvaje de esa época para ellos. El misionero a cargo de esa misión era Fray Marcucci, y la misma se instaló a orillas del río Pilcomayo, lindante con la concesión paraguaya muy conocida, Elisa Lynch. En el año 1902, y debido a las ancestrales inundaciones que tenía el río Pilcomayo, todo lo que hacían los franciscanos con los indios se perdía, por lo tanto, le solicitan al gobierno nacional mover la misión, trasladándola hacia el sur, a la zona del Chajá o multitud del Chajá, que en el lenguaje toba es Tacagale, Tacaglé, tiene varias acepciones que llevan ese nombre. El 15 de noviembre de 1902 se funda esa misión, San Francisco Solano, quedando formada por 135 familias de indios tobas y pilagá, 2 ayudantes y el fray Marcucci. Esa misión es la que dio origen a la que hoy llamamos o conocemos como Ciudad Misión Tacaglé, que está ubicada en Formosa. Las particularidades de los matasellos que encontramos en la pieza son dos. El matasello de Tacagale que vemos acá abajo hace referencia al Chaco. A pesar de que el territorio nacional del Chaco, con capital en Villa Occidental, fue creado en 1872, pero ya en 1884, por la Ley de Organización de Territorios Nacionales, ya existía la gobernación de Formosa. Sin embargo, los matasellos seguían en la parte inferior muchos, indicando la palabra Chaco y no actualizándose con la palabra Formosa. Y por otro lado, el matasello de Puerto Pilcomayo, que no hacía referencia a ningún territorio nacional o a ninguna provincia. Cuando empiezo a hacer el análisis de la pieza o el estudio, vemos que la tarifa de la pieza era de 5 centavos, que era una tarifa interior con un franqueo correcto, en este caso con República con escudo de 11,5 carmín. Y la ruta que la pieza realiza es de Tacagale o Tacaglé a Puerto Pilcomayo y de Puerto Pilcomayo a Buenos Aires. Buscando en la documentación de la época, pude analizar o pude ver que el correo de Tacaglé a Puerto Pilcomayo se realizaba por correo a caballo, con un correísta. Y de Puerto Pilcomayo a Buenos Aires por medio de vapores, en la carrera que se utilizaba en ese momento. De Misión Tacaglé a Puerto Pilcomayo la distancia a recorrer era de 136 kilómetros.
En la guía de correo de 1930 se puede apreciar de que el correo de Colonia Clorinda a Puerto Pilcomayo se hacía por correo a caballo. Y en la guía de correo figura como parada Colonia Alfonso, Laguna Blanca y Espinillo, con un recorrido de 160 kilómetros una vez a la semana. En realidad, cuando uno mira las distancias, tal vez podrían hacer otro camino o no, pero la distancia entre San Francisco Solano, Tacaglé, al Espinillo era de 31 kilómetros y medio, del Espinillo a Laguna Blanca era de 37,8, de Colonia Alfonso, de Laguna Blanca a Colonia Alfonso 5,4, y de Colonia Alfonso a Clorinda 60, y de Clorinda a Puerto Pilcomayo 15. Esto a mí me hizo reflexionar en un tema que es importante, y que es que el correo a caballo normalmente por día no hacía entre 6 y 8 leguas, no hacía más, que eran más o menos entre 35 y 40 kilómetros, no más de eso. Por lo tanto, yo estimo que podría haber una parada en el paraje de Palma Sola, que estaba a 29 kilómetros de Colonia Alfonso, y desde Palma Sola a Colonia Clorinda 31 kilómetros para hacer lo que era el trayecto a caballo. Esto por lo menos es un análisis que surge de la documentación leída y de analizar de que un caballo no podía hacer 60 kilómetros en un solo día. Terminado el recorrido a caballo, nos queda el trayecto que va de Puerto Pilcomayo a Buenos Aires. Y acá era seguro que la carta había viajado por medio de un vapor. Ahora bien, en ese caso yo pude acceder a dos documentaciones, de una de El Almanaque del Mensajero, una de 1912 y otra de 1905. En la de 1912 el servicio lo podría haber dado tanto la compañía Mianovich como la compañía Barté, que eran las dos que estaban trabajando. En el de 1905 la compañía Barté no figuraba, por lo tanto el único que estaba haciendo esa carrera era la compañía Mianovich. Por lo tanto, asumo yo que es muy probable que el barco, que la carta haya sido transportada por la compañía Mianovich. Acá tenemos mapas de la época donde podemos ver que todas las localidades o las paradas, las escalas que hacían los barcos, estaban perfectamente marcadas en el mapa del estuario del Río de la Plata, del río Paraná, con los dos mapas y una ampliación del mismo. Después de haber analizado toda esta información, a mí me quedan muchas preguntas por responder con respecto a esta carta y para seguirla estudiando. Una era quién tenía el contrato del correo a caballo en ese recorrido. Hay documentación donde figuran los contratos de correos a caballo, donde están los recorridos, las paradas, la periodicidad. Bueno, he buscado la información, todavía no la he podido encontrar, pero es algo que se tendría que poder responder. ¿Qué barco transportó la correspondencia? También es algo que todavía no pude determinar. Me pregunto si la fecha de los matasellos y las marcas portales me pueden ayudar a responder las dos primeras preguntas. Yo creo que sí, si yo consigo diarios de la época, viendo el matasello de llegada a Buenos Aires, puedo descubrir qué barcos llegaron, como para ver por qué barco se pudo haber transportado. Y lo otro que me gustaría analizar o averiguar es cuándo se normalizó la leyenda de los matasellos para que pasen a pasen a tener la leyenda de Formosa y no de lo que era Chaco, que hacía referencia al Gran Chaco o a la gobernación inicial, que era como se llamaba toda la zona. Recordemos que el Gran Chaco no solo ocupaba Argentina, sino ocupaba Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Entonces, también es otra de las cosas que me gustaría analizar. Un poco era la pieza que quería mostrarles y compartir con ustedes, como para que después, si alguno puede aportar información o charlar o sacarse dudas, bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muy bueno, Alejandro. Muy buen estudio.
Además, una pieza rarísima. Rarísima. Yo esa marca no la vi nunca tampoco. No, ninguna de las dos. La Puerto Picomayo es muy rara y la otra, bueno. No, la otra más rara. Una vez que la veo. Sí, más rara, sí. Más rara. Además, lo lindo es haber mostrado un estudio y mostrar preguntas, que eso es lo importante muchas veces, saber qué es lo que uno se pregunta y a ver si se puede resolver, porque a veces, digamos, es menos interesante mostrar una cosa más o menos resuelta que una que a donde falta resolver. Bueno, Sí. dejamos las preguntas para después, seguimos como se hace lo habitual, y si alguien tiene preguntas para Alejandro, después las hacemos. Así que, bueno, seguimos con Martín del Prato, socio del Centro Filatélico Mediterráneo y de la Asociación Filatélica de Rosario. Así que Martín, y por supuesto escritor, como todos saben, Martín, seguimos con la segunda presentación. Dale, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ¿se compartió ahí? Sí, tenés que arrancar nomás. Ah, bueno, gracias. Bueno, arrancamos entonces. Avísenme si se pone en pantalla completa. Sí, ¿Se ve bien? sí. Sí. Bueno, en principio, bueno, como corresponde, bueno, primero mi más profundo agradecimiento tanto a Henry como a Alfonso en la tarea que están haciendo por la divulgación de la filatelia a nivel latinoamericano. Es algo sin precedentes y que realmente hay que felicitarlos en todo momento y en todo lugar, porque la verdad que es fabuloso el trabajo que han hecho por la difusión de la historia postal, todas las categorías de filatelia que hay a nivel latinoamericano. Bueno, y obviamente, bueno, siempre arranco, digamos, en mis charlas, bueno, presentando a la Federación Argentina, que es lo que nos nuclea, de la cual realmente nos sentimos orgullosos porque es una federación que se mueve y muy bien a nivel latinoamericano, y los dos centros de los cuales formo parte, de uno que es el Centro Filatélico Mediterráneo, del cual soy fundador, y la Asociación Filatélica de Rosario, en donde me siento realmente en mi casa también. Bueno, la carta que yo voy a presentar es una carta que supo ser de mi colección. Bueno, yo cuando vendí mi colección, bueno, no sé a dónde habría ido a parar. En realidad no es una carta, es un frente, en realidad la carta no está completa. Pero lo que tiene esto interesante es de que las vueltas que ha dado, es muy interesante la historia postal que tiene. Fue despachada en Mendoza el 6 de enero de 1882 con destino a Corrientes. Pero como no encuentra el destinatario, lo fueron rastreando en distintos lugares, finalmente termina en Trinchera de San José, en realidad cerca de Trinchera de San José, en Candelaria. La carta, bueno, está circulada con un 30 centavos alvear, son muy escasas las cartas con el 30 centavos alvear, y es una de las pocas piezas que existen con la marca Trinchera de San José en carta. En carta hay dos, y en frente de carta creo que esta es la única, por lo menos hasta donde yo sé. Bueno, empezamos primero con la tarifa tiene una tarifa de 32 centavos, lo cual es correcto, porque tenemos en cuenta que es una carta certificada, digamos, con 8 centavos de franqueo y 24 de certificado. El franqueo está correcto, cubierto con un 2 centavos Vicente López y un 30 centavos Alvear. Debido a las vueltas que dio el destinatario, aparentemente está esta marca, este crayón donde dice 33 centavos, que aparentemente es una especie de tasa. Yo acá, bueno, después dejo también preguntas un poco para que analicemos después si ese valor 33 es un valor de multa, lo cual no correspondería porque el franqueo es correcto. También puede ser un número de archivo debido a que terminó archivada en Mendoza, pero no creo porque no sería un número de crayón, sería más bien un numerito al estilo que está acá arriba. Así que bueno, es interesante, yo creo que también queda un poco de incógnitas para analizarla cuando termine la última charla, la última presentación. Vamos a ver las marcas postales que tiene. Bueno, en principio partió de Mendoza, tenemos la carta de Mendoza, los certificados de Mendoza, tenemos esto después cuando llega a Corrientes, el 10 de mayo, posteriormente va a Trinchera de San José,
Trinchera de San José va a Candelaria, no lo encuentran, cuando vuelve a Trinchera de San José le ponen no dan razón porque lo fue de vuelta, de ahí vuelve a Corrientes y finalmente termina en Mendoza en el archivo, y 9 años después, cuando se retira aparentemente para ser incinerada, alguien la salva de la incineración y la guarda. Vamos a analizar un poco la ruta que ha seguido, parte de Mendoza la carta, va de Mendoza hasta, digamos, hasta Villa Mercedes en San Luis. Este trayecto lo hace vía mensajerías, ya después vamos a analizar en detalle cada uno de los trayectos. Después de Villa Mercedes hasta Villa María lo continúa con el ferrocarril andino, de Villa María a Rosario continúa con el ferrocarril central argentino. Vemos que va por diferentes medios y diferentes empresas inclusive. De Rosario hasta Corrientes continúa con la compañía Mianovich. Acá si se fijan la presentación que estoy haciendo es muy parecida a la de Alejandro, fue porque bueno, la idea era continuar más o menos la misma línea que ya había hecho Alejandro. Entonces bueno, hay algunas cositas inclusive que reconozco que se las copié porque estaban muy buenas. El original es el de él. Bueno, continuamos acá hasta Corrientes. Corrientes posteriormente, esto lo hizo por vapor, la compañía Mianovich, de Corrientes y Ituzaingó, la hace también por vapor, pero con otra empresa, desde eso lo hace hasta Ituzaingó hasta Caacatí, donde después vuelve, ¿no? Después vuelve de Caacatí, tiene que volver a Corrientes, porque la oficina central en la provincia de Corrientes estaba en Corrientes. Ahí se determina que entonces tenía que ser enviada hasta Candelaria, cerca de Trinchera de San José, lo que hoy es actualmente Posadas, la capital de la provincia de Misiones. De ahí llega después de Ituzaingó, debido a los saltos de Yacyretá, el vapor llegaba hasta Ituzaingó nomás, no podía continuar. Entonces a partir de ahí se continúa por correo a caballo hasta Trinchera de San José, y finalmente de Trinchera de San José va hasta Candelaria con un correísta a caballo, que la diferencia entre el correo a caballo y el correísta es que el correísta pertenecía a la oficina de correo de Trinchera de San José. El director de correos de Trinchera de San José tenía un correísta a cargo que hacía el correo a Candelaria cuando hubiera correspondencia. Conclusión, vemos que las vueltas que da en la parte de Corrientes, en todo lo que es la Mesopotamia argentina, es más vueltas que una calecita prácticamente. Esto finalmente de regreso, vuelve de regreso hasta Corrientes, obviamente sin pasar ya por Caacatí, y vuelve de regreso a Mendoza porque la carta no fue aceptada. Vamos a analizar la ruta. Acá utilicé el mismo criterio que ya tomó originalmente Alejandro, que estaba bastante práctico. Entonces va de Mendoza por mensajería Villa Mercedes, continúa por ferrocarril a Rosario, compañía Mianovich de vapores hasta Corrientes, consigue de Corrientes a Caacatí, en realidad va a correo a caballo, pero pongo acá una mensajería porque esta es una mensajería que posteriormente, no en esta época, hizo ese trayecto nada más, pero en realidad en la época fue correo a caballo. De Corrientes a Trinchera de San José va primero hasta Ituzaingó, primeramente por vapor, después sigue por correo a caballo y después por el correísta hasta Candelaria. Y después, bueno, hace toda la vuelta de nuevo, exactamente el mismo trayecto hasta Mendoza. Vamos a analizar ahora un poquitito más en detalle cada uno de los tramos. Mendoza-Villa María, digamos, siguiendo un poco el criterio de lo que yo ya he dado en mis charlas anteriores con respecto a qué herramientas son las que debemos utilizar para hacerle un análisis histórico postal. ¿No es cierto? Entonces, de Mendoza a Villa Mercedes, ¿por qué digo que fue por mensajería? Porque, bueno, tenemos en los anuarios de correos, tenemos el detalle de cada año, este es el anuario de correos de 1882, tenemos que Juan Begoni hacía el trayecto de Villa Mercedes hasta Mendoza, pasando por San Luis, hasta, ¿no es cierto?, inclusive llegaba hasta San Juan. Juan Begoni hacía 151 leguas en total el trayecto. Si bien esto es hasta San Juan, son 151 leguas. Hasta Mendoza son menos, son 100. Después, de Villa Mercedes, ¿por qué no va por ferrocarril? Porque en el año 1882 el ferrocarril aún no había llegado hasta Mendoza. Llega a Mendoza recién en principio en 1884, con el ferrocarril andino.
El ferrocarril andino para ese entonces llegaba hasta Fraga, pero la mensajería dejaba en Villa Mercedes. De Villa Mercedes a Villa María continúa por el ferrocarril andino, son 254 kilómetros. Vemos acá, ¿no es cierto?, de acuerdo, tomado a partir de las guías de ferrocarriles de la época. Después analicemos ahora, bueno, de Villa María a Rosario cambia de ferrocarril, va por el ferrocarril central argentino. De nuevo, me baso en las guías de ferrocarriles, tomamos la vía de ferrocarril correspondiente al año y acá me dice cuál es el trayecto que iba tomando y que hacía para hacer Villa María a Rosario. El tramo entre Rosario, Corrientes y Trinchera de San José, bueno, primero de Rosario Corrientes hace por la línea Mianovich. No presento las cosas, pues ya las había presentado Alejandro, para no repetir lo que ya presentó anteriormente Alejandro, que estuvo excelente. Presento acá más o menos cómo eran algunos. Esto es el trayecto que hacía Barbosa, ¿no es cierto? Eran vapores mucho más chicos que la línea de Mianovich, para ir de Corrientes a Cacatí, que primero llegue Corrientes a Ituzaingó en vapor, y de Ituzaingó a Cacatí por correo de caballo. Esto lo vemos en el mismo concesionario, José T. Barbosa, quien hacía un tramo de vapor hasta Ituzaingó, y a partir de ahí continúa correo caballo tanto para Cacatí como para Trinchera de San José. Vemos acá que llegaba a Trinchera y Santo Tomé. Primero vapor y después correo a caballo. Vemos aquí, que llega correo a caballo, y en Trinchera de San José posteriormente manda un mensajero local que ya es a caballo. Y bueno, acá presento, bueno, como para que, de dónde saco todos los recorridos, justamente de los mismos matasellos que indican en cada momento cuál es la fecha de paso en cada caso, y a su vez vemos acá que está tachado en Corrientes. ¿De dónde sacó Cacatí? Porque está tachado Corrientes, dice ver Cacatí, por ende fue a Cacatí. Posteriormente, después de acá, lo indica que se vaya a Candelaria. Por eso es que, bueno, todo el trayecto se puede determinar. Se sabe que estuvo un tiempo buscándolo en Trinchera de San José, porque el 15 de mayo llega a Trinchera de San José, habiendo pasado el 10 de mayo por Corrientes, le ponen no dar razón, donde se fue de vuelta en Candelaria, no dan razones de Trinchera de San José, y vuelve a Corrientes el 12 de diciembre del 82, casi un año dando vueltas, para finalmente terminar en Mendoza, donde el archivo de certificados de Mendoza queda archivada hasta el 23 de julio de 91, donde es desclasificada para poder ser incinerada. Y bueno, por suerte no la incineraron, y quedó para la historia postal. Acá la parte que me da la gran incógnita para mí, este número 33, que es el que todavía no he podido dilucidar cuál es la causa. Bueno, sería interesante poder debatir el porqué de esto. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, las bibliografías han sido el ganador de correo del telégrafo del 82, la guía de ferrocarril del 95, el mapa geográfico de la República Argentina, el ARS del 82, y el mapa de ferrocarriles del 87 de Félix Laujane. O sea, traté de buscar toda documentación de la época, que es de esa manera es lo más fehaciente y lo más verídico, los análisis históricos postales que pueda llegar a dar de la carta. Bueno, espero que les haya gustado, y bueno, también dejo algunas incógnitas como para poder debatir posteriormente, luego de la presentación de Miguel. Espero que les haya resultado interesante el tema. Bueno, les voy a presentar ahora una pequeña charlita sobre una colección de un marco que tengo. Y cuando hablamos de un marco, siempre los que estamos en el tema del juzgamiento, los jurados, decimos que realmente la colección debe ser de un marco y no una colección, hacer una extracción de una colección mayor. En este caso les voy a hablar sobre la colección de un marco del centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Ya las voy a poner. Es un sello conmemorativo que fue emitido el 15 de mayo de 1911 y solo circuló un día. El único día que circuló fue el 15 de mayo de 1911. Es muy similar al caso que presentó hace 2 semanas atrás Martín D'Agostino,
con la serie de las carabelas de 1892, que también circuló un solo día. Se puso en circulación con el sello de 5 centavos en color sepia, y representa el centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, que fue, como le llaman, el prócer de la escuela, ¿no? Un gran maestro argentino y fue presidente de la Nación. La impresión estuvo a cargo de la Casa de Moneda de la Nación. El sistema que se empleó para la impresión fue tipográfica y fueron planchas de 50 sellos. El papel que se utilizó fue de origen alemán, con filigrana sol grande, rayos rectos, paralelo al lado mayor y el dentado 13 1/4. La tirada fue de 400.000 ejemplares y cuando se desmonetizó se incineraron algo más de 15.000 sellos, y previo a esa incineración fueron subastados, pero no hubo oferentes y entonces por lo tanto ese remanente se destruyó. Por tratarse de una serie conmemorativa, como les decía, circuló ese día y era únicamente para franqueo interno dentro de la República Argentina. Todas las piezas que van a ver acá tienen esa particularidad, y la reglamentación prohibía su uso al exterior. A Berna se remitieron ejemplares con la sobrecarga espécimen y ultramar. Conseguí, como van a ver después, el sello con la sobrecarga ultramar, nunca conseguí con la sobrecarga espécimen, nunca conseguí con la sobrecarga ultramar, como me pasó con San Martín de Nóvalo, que conseguí las dos sobrecargas. La colección comienza con un cuño de impresión de la misma, unas pruebas fotográficas, y después el desarrollo de la colección con los distintos franqueos que se fueron consiguiendo. Como colorario les digo que es una colección pequeña, como les dije, de un marco, no da para más, solo se pueden conseguir una que otra pieza repetida, con un franqueo interno de 5 centavos, que es el primer porte para uso interno dentro del país. Así que esta realmente es una colección que específicamente es para mostrar en un marco. Aquí le muestro una tarjeta postal con la imagen de Domingo Faustino Sarmiento, y pasamos a la segunda hoja. Aquí tenemos el cuño de impresión, es tipografiado, impreso por la Casa de Moneda de la Nación. Antes de la confección del cuño, se hicieron los ensayos fotográficos. Acá en el centro ven dos ensayos, donde uno dice República Argentina. Voy a agrandar un poquito para que lo vean. En la parte superior, y este en B, en la parte inferior. Estas pruebas fotográficas no fueron aprobadas por la familia, porque en ese momento el Correo Argentino firmó un convenio con la familia de Sarmiento para la aprobación. No les gustó ese diseño, y se adoptó al final esta prueba fotográfica que está sobre la izquierda y la derecha, que es la emisión definitiva del sello. Aquí abajo tienen en el centro el color original de la prueba, y distintas pruebas en colores que no fueron adoptados. Se adoptó, como les dije, el del centro en color sepia. Tiene la particularidad, la plancha de este sello, que tiene una serie de errores que son famosos para los filatelistas argentinos. Por ejemplo, acá, que tiene el error del pie grueso. Ven acá a la izquierda el 5 agrandado sobre el costado izquierdo. Aquí tenemos otro que es el 5 con colita, el número 5 con una colita. Ahora le voy a mostrar más chico para que lo puedan ver. El 5 con el pie recto, y existe otra variedad que está acá, que es el pie grueso. Acá tenemos dos cuadros también de ensayo en el color sepia original adoptado. Aquí tenemos
una tira de 6 con el color adoptado y una con el color azul y verde que no se adoptó. Aquí tenemos la plancha completa. Parece mentira, ¿no? Me costó años conseguir una plancha completa. Tuve como no menos de 4 o 5 años para conseguir la plancha, y ahora, recorriendo casas filatélicas para otro tema, la encontré en varios lados. Pero bueno, esta me la consiguió González de Filatelia Porteña hace un par de años. La verdad no la podía conseguir, y bueno, ahora ya me la han ofrecido 3 o 4, sabiendo que hacía esta serie, pero bueno, ya la tengo, así que no tiene sentido. Aquí les muestro un uso, que es una carta circulada en la ciudad de Buenos Aires, un segundo porte. El porte original era 5 centavos, tiene 10 centavos, o sea que es un doble porte de superficie. Esta es una carta muy rara, es una tarjeta postal dirigida a Estocolmo, Suecia, y está tasada por estar prohibido su uso al exterior. Aquí tiene la marca sueca de tasa, y aquí tiene la letra T. Sale desde Ceres, en la provincia de Santa Fe, y está dirigida a Estocolmo. Sé que hay otra carta más, y sé que Andy también tiene una carta dirigida al exterior, que por lo que él me había comentado no tenía la recepción, pero son muy raras. Yo tengo esta, tengo referencia de otra carta más, y una que tiene Andy dirigida al exterior, pero que me comentó Andy que no tenía el sello de recepción. Aquí tenemos una tira de 6, un bloque de 6, que sería 30 centavos, que sería un sexto porte, o una carta que puede haber estado certificada. Aquí tenemos el sobre del primer día, con un matasello raro que es Jahuel del Monte, Pampa Central. Pampa Central sería lo que es hoy la provincia de La Pampa. Este es el sobre del primer día. También son raros, pero he visto otros 2 sobres así de primer día. Aquí tenemos a la izquierda un matasello Monte Grande, que es una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, del sur, pero del conurbano bonaerense, ¿no? Aquí tenemos un cuadro con matasello Santa Fe. Aquí tenemos una carta primer porte circulada en Buenos Aires. Como les decía, la tarifa del primer porte, y tiene la particularidad de que el sello tiene la variedad del 5 recto. Aquí tenemos a la izquierda, lo voy a agrandar para que lo vean. Lo que les decía, aquí tenemos el sello a la izquierda con la sobrecarga de espécimen, que era aplicada por la British Post antes de ser enviada a su colonia. Lo que se hacía era que la administración, en este caso Argentina, enviaba los sellos a Berna, y después en Berna se distribuían a los distintos países, y a su vez Portugal e Inglaterra lo enviaban a sus colonias. Aquí se ve clarita la sobrecarga espécimen. Me falta conseguir, no sé si algún día podré conseguir la sobrecarga ultramar como tengo en otra serie. Aquí tenemos también un cuadro con la variedad del pie grueso. Aquí abajo tenemos una carta certificada con 4 sellos. Está enviada desde Córdoba y al pueblo General Paz, también dentro de la misma ciudad. Esta que sigue es la carta más importante de la colección. Es una carta que tiene 20 sellos de 5 centavos. En realidad no es una carta, es una pieza de referencia, es una encomienda, que sobre la derecha pueden ver el scan reducido de la misma. Aquí tiene el servicio de encomiendas con el número 870, con el peso de 4 kilos 870. Tiene el matasello Villa del Rosario, Entre Ríos, y está dirigido a Chajarí, también dentro desde Chajarí a Villa del Rosario, también dentro desde la provincia de Entre Ríos. Aquí a la izquierda tenemos un matasello Mendoza, un cuadro con el 5 recto y un sello con un punto.
un cuadro con matasello Buenos Aires. Aquí tenemos una carta certificada, rara para la época. Hay muy pocas cartas certificadas con Sarmiento, no creo que haya más de 4 o 5. En este caso es un mixto con San Martín en óvalo, tiene 15 centavos Sarmiento y 2 de San Martín. El certificado era 12 centavos y 5 centavos el primer porte, por eso complementando los 17. Aquí tenemos una tira de 6 con el matasello Buenos Aires. Aquí tenemos una carta con un entero postal de San Martín en óvalo de 5 centavos, complementando 20 centavos. Esto sería un cuarto porte de superficie interno. Tengo mis dudas, posiblemente sea una carta filatélica, porque no creo que esta carta haya pesado tanto como para tener 20 centavos, pero bueno, es muy rara porque es la única que se conoce con la combinación de San Martín en óvalo, Sarmiento y Centenario. Aquí tenemos una variedad del punto negro en la cabeza de Sarmiento, que está ampliada. Aquí tenemos otra a la derecha con un doble dentado. Una carta de 30 centavos también certificada, dirigida, circulada dentro de la ciudad de San Juan. Una pareja con el matasello Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos. Un cuadro, aquí la reproducción del matasello, un cuadro con el matasello Esperanza. Aquí tenemos una carta ya con más franqueo, tiene 35 centavos, que sería 7 portes en superficie. Por el tamaño de la carta, a pesar de que está deteriorada, puede ser que haya tenido ese peso y que haya justificado la inclusión de los 7 sellos. Y para terminar, ya que son 16 hojas, tengo esta tarjeta postal de fecha del 22 de agosto de 1912. Está franqueada con 5 centavos de Sarmiento como complemento, un sello de 5 centavos de la Proaviación Militar, aquí a la izquierda, y matasello Buenos Aires, primer vuelo. El sello de Proaviación de 5 centavos podía circular desde el 15 de julio al 31 de diciembre de 1912, acompañando al franqueo correspondiente. Este sello de 5 centavos no tenía valor postal, porque ya había sido desmonetizado. No tenía valor postal. Y el sello de 5 centavos de Sarmiento ya no tendría que haber sido circulado porque ya había sido desmonetizado. Igualmente, se utilizó, aquí tiene esta fecha, tiene el mismo matasello encima del sello de Sarmiento, y tiene un matasello primer vuelo, pero no voló. No voló porque este vuelo no existió. Lo hemos consultado, lo he charlado mucho con Moscatelli, no existió, pero bueno, le pusieron el matasello de primer vuelo, y es una cosa rara porque tiene dentro del sello la fecha de agosto 22 de 1912, cuando el sello ya estaba desmonetizado. Y este es el frente de la tarjeta de la Flotilla Aérea Militar, lema La Noche. Bueno, esta es la pequeña presentación de 1 metro de Sarmiento, muy difícil de conseguir, se consiguen solamente sobres con 5 centavos. Ahora sí, conseguirá unos meses que lo estoy reparando porque estaba bastante deteriorado, un sobre con 17 sellos. Vamos a ver cómo me queda, lo estoy tratando de acondicionar, pero bueno, son muy raros los sellos, únicamente aparece cada tanto algún sello, alguna carta con 5 centavos. Tengo 2 o 3 cartas, todas con matasello Jujuy, también del mismo día, pero bueno, son muy difíciles las cartas con este sello. Bueno, muchas gracias. Muy linda, Miguel. Felicitaciones. Muy lindas las 3 Todos, a los 3, muy buenas. Felicitaciones a los 3. Bueno, cumplimos para tapar el espacio que había quedado libre. Fantástico. Me alegro. ¿Preguntas para el trío? Yo tengo una pregunta para Miguel, así me ayuda porque es una duda que tengo. Sí. Miguel, la sobrecarga espécimen
la sobrecarga ultramar o alguna Sí. sobrecarga Muster que pueden existir en cada una de las series. Sí. ¿Eran impresas en Argentina o se No. imprimían en el país que la pedía? No, en el país. ¿Cómo era ese trámite? Porque No, Argentina mandaba a Berna las series para cada país. con la sobrecarga muestra. No. En esa época la mandaba sin nada. Sin nada. Después, a partir del 17 sí aparecen las primeras con sobrecarga muestra. Perdón, el 16. Hasta ese momento, por ejemplo, yo vi también, no me acuerdo en qué comercio, vi las de Libertad, que creo que las tenés vos, Alejandro. Sí. Que aparecieron todas juntas cuando apareció la de San Martín en Óvalo, esta de Sarmiento, la de Libertad y la de 1910, que aparecieron en Inglaterra. La trajo un joven comerciante que el papá solía estar en la mesa del parque donde nos juntamos con Andy, que las consiguió. Se mandaban sin nada, y después, cuando Berna las enviaba en este caso, a Inglaterra o a Portugal, en Portugal y en Inglaterra le aplicaban la marca Ultramar o la marca Specimen en el Reino Unido para sus colonias. Ahí se aplicaba. De Argentina iban sin ninguna marca. ¿Y la sobrecarga muestra sí la imprimía Argentina? Claro, sí. Después cuando empezó a enviar a Argentina ya con sobrecarga muestra, sí, esas ya salían directamente desde aquí. Bien. Gracias, Miguel. No, al contrario. Una pregunta, ¿cuántas planchas existen? Porque la verdad que honestamente yo no conocía hasta ahora una plancha de eso y me llama la atención que justamente ahora decís que hay varias. Qué curioso. Mirá, en un comercio de ahí de una de las galerías, hará un año y pico, yo vi como 20 planchas. Ah, la mierda. Pero tuve años que no la podía conseguir, no las conseguía, y ahora la encontré en un comercio muy conocido que hace subastas, un toquito en un clasificador de un montón de planchas. Pero me costó un triunfo, la verdad pensé que no la iba a conseguir nunca la plancha. Y ahora aparecieron un montón. No las había visto nunca. Sí, aparecieron un montón que creo que algunas ya puso en subasta. Bueno, yo lo digo, total, es Jalil el que las vi, que las tenía. Y después vi una plancha que puso en alguna de sus subastas hace un tiempo, pero vi que tenía un toquito importante de plancha. Se ve que alguien que compró mucho y lo tenía guardado. La verdad que yo la conseguí en Filatelia Porteña, esta plancha, hace un par de años. La verdad te felicito, muy buen material y realmente. Sí, no, la que es muy linda es la carta de la que está tasada, que en realidad me tuve que desprender de Alejandro, unos cuños dobles de Libertad, porque esa carta la tenía Maxi Scavolini en Córdoba. Y lo torturé hasta que me la canjeó. Hace mucho. Sí, mirá hace que unos años sacarle ya. algo a Maxi es más fácil sacarle una muela, sin anestesia un tigre. Pero bueno, él también quería algo que yo tenía, entonces bueno, intercambiamos y se lo cambié por unos puños de Libertad y la pude conseguir. Después se arrepintió. ¿Cómo? Lo convencí yo. Claro, pues sí, ya sé. Si te hablé 10.000 veces, te jodía vos. Y después se arrepintió, después me dijo, devuélvemela y te... No, ya está. Así que no. Ahí hay una asociación ilícita. ¿Eh? Hay una asociación ilícita entre Miguel y Héctor. No, Maxi te vende y después se arrepiente, eso es lo que pasa. No, cuando se la compré a Maxi todavía no vendía nada Maxi en esa época. No, cuando intercambiamos porque yo también, él en su momento hacía perforados comerciales, entonces me acuerdo una vez en la casa de Héctor intercambiamos un montón de cosas con Maxi, y ahí fue donde él me comentó, en la casa de Héctor me comentó de esto, yo no me acuerdo, pero debe ser 2014, 2015, por ahí. Creo que debe haber sido en la exposición de 2015, Héctor, en tu casa. Pues, Y después me dijo, te voy a mandar la imagen, después me mandó la imagen y bueno, después entramos a negociar y la cambiamos. Pero en esa época Maxi no vendía nada.
era coleccionista nomás. Así que bueno, Yo tengo una preguntita para Alejandro Redondo. Sí. Ale, ¿de dónde sacaste la información que el correo a caballo hacía 30 kilómetros por día? Bueno, por un lado, investigué en Carles, donde está todo el código del correo a caballo, y por el otro lado, en libros de historia y en lo que era el correo a caballo en España o en Europa, y lo que era el correo a caballo en la época del virreinato, porque los caballos no cambiaban, o sea, el caballo, y ellos en los libros te dice que depende el caballo si va caminando, al galope o al trote. O sea, un caballo puede hacer al trote más kilómetros, pero no puede trabajar la misma cantidad de horas que caminando. Dice que normalmente el caballo hacía 4 kilómetros por hora caminando a paso, y que normalmente podía andar 8 horas. Sí, lo podía llevar 16 horas, pero el otro día el caballo no se movía. Entonces, claro, generalmente si había postas se intercambiaban los caballos. bueno, pero yo no pude conseguir, es una de las preguntas que yo me hago y voy a seguir buscando en libros, porque yo no conseguí el contrato del correo a caballo de Formosa, de esa época, de ese año, porque en el contrato debe haber especificaciones. Tengamos en cuenta que el trayecto del que estamos hablando es un trayecto que iba por donde iba la ruta 86, que va bordeando todo el río Pilcomayo, desde Formosa hasta Salta, o sea, esa parte norte. Y eran en esa época todos bañados, entonces era un tipo que iba a caballo con la correspondencia, hacía 40 kilómetros y en algún lugar dormía. Vos sabés que yo, bueno, tengo correspondencia con Rivadavias, por supuesto mucho anterior a tu época, de 1864, 1865, enviada de Córdoba a Rosario, que son 400 kilómetros, y lo hacían en 4 días. Está bien Bueno, que era una mensajería, a lo mejor eran diligencias tiradas por varios caballos. Pero según mi cálculo, las diligencias la mensajería hacían alrededor de 100 kilómetros por día. Sí, pero no hay que confundir ni mezclar. En algunos lugares el correo a caballo era un correísta que iba de Tacaglé a Puerto Pilcomayo y volvía. Sí, y el ida y vuelta, 7, ida y vuelta. ¿Y cuántos días te dio a vos la diferencia de los matasellos? Salió el 7 de Tacaglé y llegó el 11 a Puerto Pilcomayo. Bueno, o sea, sí. 4 días, y son 4 por 4, 160 kilómetros, que es lo que decía la guía del correo. Perfecto, listo. Y me está dando de Puerto Pilcomayo a Buenos Aires del 11 al 17, 6 días. Y también es información que es más o menos coherente en cuanto tardaba la carrera desde Asunción hasta Buenos Aires. Claro. Depende de las paradas que tenía. Lo que está interesante en la guía, en el almanaque del mensajero, que realmente cuando yo el primero que conseguí me lo prestó escaneado Martín de 1914. Me enloqueció la información que había adentro, porque había de todo. Entonces empecé a buscar en internet y conseguí comprar uno de 1905 y uno de 1912. Y la verdad que tienen de todo esos almanaques, eran un compendio de información. Sí. Un compendio de información. Y ahí está esa información en cuanto a la ruta y a los tiempos que tardaba cada uno. Yo estoy seguro de que si logro investigar más, voy a lograr saber cuáles eran los barcos que en ese año navegaban, y con la fecha del matasello de Buenos Aires, en el diario normalmente de esa época decían los vapores que llegaban a la ciudad. Sí, sí. Entonces, es una carta que la voy a seguir estudiando para tratar de ver si puedo dilucidarla completa. Discúlpame, me gusta el correo a caballo. Otra cosa que no entendí bien, ¿por qué descartaste a Domingo Barté? Porque, a ver, en el almanaque de 1905, la compañía Barté no funcionaba todavía ahí. Solamente estaba Lamianovich. En el de 1912 ya figura Lamianovich y Barté. Capaz que en 1906 ya estaba Barté. No lo puedo saber. No, pero claro. Empezó después Barté.
Está bien. Pero Yo con si Barté tengo algo de 1908 en San Martín en Óvalo. entonces, Parece, entonces sí, debe ser una de las más antiguas con Bartés ella. aparte que las guías del mensajero no eran publicidad pagada por las empresas, o sea, era una guía donde realmente eran para el público. Yo tengo varias. Muy lindo. Yo tengo varias. Tengo varias de esas de mensajería, de mensajero. Y son muy útiles, la verdad que a falta de diarios de la época es un excelente sustituto. Y con respecto al correo a caballo, yo, dentro de lo que es el Carlés, yo me leí toda la reglamentación, o sea, dentro del Carlés está toda la reglamentación de la mensajería en diligencia o en carreta, y todo lo que es la reglamentación para el correo a caballo, al lado. Y es muy interesante todo lo que le exigían a los tipos que llevaban las cartas a caballo. Realmente. Pero bueno, lo interesante es cuando vos encontrás una carta y encontrás el contrato del que llevaba, como mostró Martín en la carta, donde dice, desde Mendoza a Villa María fue por mensajería. ¿Cómo sabés? Y porque acá está el contrato de la mensajería que lo llevaba. Justo en ese año. Eso es fantástico, porque vos ahí tenés la documentación que acredita las conclusiones que vos podés sacar. Está bueno. Es entretenido, digamos. Vi que Luis Fernando estaba con la mano en alto, pero de repente se le desconectó el internet. Ay, qué lástima. Porque Luis Fernando, ¿estás por ahí? No, no lo veo. Bueno, si regresa... Sí, aquí estoy, pero lo que pasa es que no quería interrumpir la conversación entre argentinos. Okay. Por favor, Luis Fernando, usted jamás interrumpe, usted siempre enseña. Cualquier cosa lo nacionalizamos. Pero lo traemos chocho. Sí. Adelante, Luis Fernando. Puedo escoger estar a la par de Evita, del mismo señor Perón, hasta de Menem, pero por favor, hoy no quisiera nacionalizarme argentino. Pero no voy a discutir por qué. Es un lindo país, bueno. Una vez me ofrecieron irme a Canadá, tengo una hija en Canadá, y me ofrecieron una plaza en una universidad allá. Y les dije yo, cambiar Suiza por Canadá. No. Bueno. Es que cada uno quiere su país y realmente ama su terruño. A pesar de no, pero sí hace ciertos órdenes. David Brown me va a dar la razón. Yo no solo viví, sino que me enamoré de México, estudié en México. Y le debo a México tanto que alguna vez cuando me llegaron a ofrecer la cédula de identidad para votar en las elecciones, casi lo hago. Casi. No, los comentarios míos, me gustó mucho el modelo y coincido con Andy en que sin ninguna duda parte de lo más interesante es que los mismos expositores planteen las preguntas. Lo que pasa es que, claro, nosotros somos tan indisciplinados que hablaron hace horas y nadie se ha preocupado en serio por las preguntas, sino por los caballitos o por, ¿verdad, Héctor? Por las postas. Yo creo que hay ciertos trucos si las preguntas ya se saben la respuesta o del todo la respuesta es imposible. Entonces, estoy de acuerdo con Andy y me parece que es un modelo que podemos repetir con mucho éxito, pero tanto Alejandro como Martín van a tener que contestarnos la respuesta que ellos tengan a las preguntas, porque por lo menos muchos de por acá no vamos a poder hacer ni un acercarnos. No. Lo otro es que no me gusta la pieza de Martín. Me parece que llega a muchas conclusiones teniendo solo el frente. Llegando a tantas conclusiones con una pieza tan importante, tan linda, creo que es casi una obligación tener el sobre completo. Porque, sí, yo sé que no lo tenés, porque si lo tuvieras, lo hubieras enseñado y lo hubieras comentado. Me hubiera encantado pues, cuando era de mi colección, no tenía idea. No, pero por supuesto, pero la información que estás dándonos no nos está engañando a nosotros, te puede engañar a vos en tus mismas conclusiones. Supongamos por un momento, solo supongamos por un momento, que tenía otra estampilla detrás.
No, y esa suposición tan tonta puede cambiar totalmente toda la perspectiva de tus ojos. La otra, perdón, Henry, me voy a aprovechar ya que no estamos hablando de cosas de Argentina. Adelante. Lo otro es el número 33. Mañana, cuando Alfonso Molina a lo del Show and Talk de Costa Rica y me toque a mí, yo voy a presentar 4 marcas iguales con el mismo crayón azul y una de ellas precisamente es un 33, pero hay otras, hay un 4 y hay un 31. Y tengo las mismas dudas que vos. ¿Qué significa ese 33? ¿Qué significa la marca con ese tipo de lápiz parecido a crayón de color azul? Y si alguien más tiene, sería interesante, Martín, que pudiéramos analizarlas en algún momento todas en conjunto, porque hay algo, a mí me llamó mucho la atención y de hecho tengo una filmina preparada para mañana en la que digo algo así, el enigma o algo así por el estilo, en el que pongo las 4 marcas juntas, recortadas de 4 sobres, para que las viéramos, porque me parecía que sugería algo interesante. Y hoy vos lo pusiste, me parece que ahí tenemos algo muy interesante. Lo otro es con Miguel. Oí a Miguel decir algo como que él está reparando algún material. Y la verdad es que me asusté. Y me gustaría confirmar, Miguel, que me digas nada más sí o no. ¿Sos vos quien está reparando ese material? Sí, no estoy reparando, estoy tratando de tanto la estampilla doblada, aplastadas, medias despegadas, estoy tratando de arreglarlo yo como pueda, sí, sin modificar nada. Bueno, porque aquí en Costa Rica, en un congreso de filatelia hace unos años, y vinieron mucha gente de Buenos Aires, vino Claudio y Claudia. En ese momento, una de las actividades que tuvimos fue precisamente una presentación de las restauradoras de qué es lo que puede hacerse en filatelia, que sea permitido dentro de la ética del arte y que al mismo tiempo no fuera agresivo con las normas de filatelia. Yo favorezco y generalmente promuevo que en las mejores colecciones las piezas buenas, si están dañadas, sean reparadas, sean mantenidas, se les quite el hongo y se les proteja contra los bichos. Pero, está llena de hongo la que tengo. Pero eso tienen que hacerlo profesionales, honestamente, Miguel, con todo cariño. Yo no pongo una pieza, yo no le doy una pieza mía Molina a Yana para que me la repare, ni la reparo yo. Hay profesionales preparados en eso. En México hay una carrera en la cual aprenden a hacerlo profesionalmente y vale la pena hacerlo. Puede ser que en algún momento en este tema discutamos mucho más a fondo, Henry y Alfonso. Y puede ser que ese sea uno de los temas en relación con el juzgamiento, porque se dice que hay jueces que no lo permiten y se dice que hay reglas que no lo permiten. Pero voy a repetir, se dice y se dice. Y la última observación que tengo, por supuesto, es de la filatelia importante, Martín y Alejandro. Ahí les mandé por el WhatsApp algunas cositas y yo creo que si Martín quiere vender esa piecita, que como es un frente no tiene tanta importancia, le puede cobrar a Sergio Recuenco un montón de plata por el Caacatí. Porque Caacatí significa algo así como el bosque de los montones de olores o algo así, como que es un bosque muy oloroso. El otro, Tacagal, es muy linda el ave, esa se la pueden vender a Damián Lagui, que se va a volver loco. Pero el caso de la de Martín, la toponimia de Caacatí, Sergio Recuenco la necesita en su colección del coronavirus, porque se ha comprobado ya que el principal síntoma del coronavirus es la pérdida de olfato. Y Caacatí es lo contrario de la pérdida de olfato. Bueno, no se te escapa una, Luis. Ya le complicaste la vida a Sergio, ahora no va a dormir. Gracias a todos, gracias a todos.
años. Perdona, Martín. Este es un asunto muy oloroso. Perdón, Martín, gracias a todos, y además, como no estuve ayer, gracias a los que pusieron fotos tan bonitas y aún puedo felicitar a los que celebraron esa cosa rara que se llama Thanksgiving. Yo no sé qué significa eso. Y tengo que felicitar a Alcañiz porque está cumpliendo años, y tengo que felicitar a Edna porque se está curando. Sí. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Este grupo demanda demasiadas cosas. Gracias, Henry. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, Luis Fernando, te respondo un poco lo tuyo, lo que me decía. Bueno, primero, desgraciadamente la pieza ya no es mía, ya la vendí. Era una pieza que era de mi colección y bueno, cuando yo me fundí, la época que quebré, vendí la colección y bueno, digamos, ayudó a salvar la casa. O sea, la pieza fue con la colección. No, yo Pero, no pierdo bueno, nada, es Recuenco el que pierde. ¿Cómo? Es Sí, Recuenco el que pierde. lamento, Sergio, otra vez era. Con respecto al tema del 33, estoy de acuerdo con vos, me encantaría, la verdad que es muy interesante. Por eso es que justamente hice un comentario muy corto, al tener solamente el frente, hago un comentario muy corto respecto a la tarifa, por lo que decís. Lo que sí puedo estudiar y sí puedo analizar, porque el frente, las marcas postales, inclusive el escrito de vuelta, las tachaduras y todo eso, me permitían hacer un buen análisis, es el recorrido. Y bueno, como tengo la información de cada uno, tengo documentación original de época para poder referenciar cada cosa, hago un poco lo mismo que yo ya di en la charla, ¿te acordás cuando hice la charla sobre las herramientas de historia postal? Y bueno, traté de aplicar las herramientas que comenté en mi charla en la carta esta, que se prestaba idealmente por el recorrido hermoso que tiene. Es un recorrido de varios miles de kilómetros. Pero sí, coincido plenamente con vos que hubiera sido fantástico tener el dorso. Sí, pero Martín, discúlpame, es una carta certificada, dijiste. Sí. Las cartas certificadas en esa época tenían que ir firmadas cuando llegaban, pero aunque no llegó esta. En este caso tiene la marca, está escrito de vuelta, o sea que esta no pasó por eso. Claro, pero viste que las cartas certificadas generalmente con el dorso se quedaba el correo. Claro, pero esa para cuando la aceptaba encontrar cartas certificadas completas en esa época. Sí. Eso para cuando el destinatario la aceptaba, pero en este Claro. caso está de vuelta. Sí, fue de vuelta, pero por algún motivo alguno se quedó con el dorso, no creo que lo hayan cortado. Capaz que el mismo correo o algo, han escrito algo atrás y se quedaron como comprobante. La verdad que no sabré decirte. Martín, te hago una pregunta que anoté. Hasta ahí llega. O sea, cuando hay algo que no lo conozco, prefiero decir no lo conozco. Por ejemplo, el 33, honestamente, prefiero decir no sé qué es. A lo mejor era un médico y por eso decía 33. De buscar una explicación que no sé qué. Te dejo una pregunta. Cuando vos decís que el matasello de desclasificación del 91, que decía Oficina de Clasificación. Decía Oficina de Certificados Mendoza. Bueno, ¿vos por qué decís que eso es como que la sacaron para quemar y no como que la recibieron en esa época? Porque, digamos, la reglamentación decía que eso iba a archivo por si alguien le reclamaba y si después de un tiempo eso nadie le reclamado, se debía incinerar. Ahora, ¿y la matasellaban para incinerarla? 9 años. Si tiene una marca después de 9 años, la única explicación lógica es que la desarchivaron y la única razón que permitía el reglamento del correo para desarchivar es para quemarla. O sea, por lo menos lo curioso es que pasaron 9 años. Usualmente era 1 año. Sí, la verdad que en eso no tengo el porqué. O sea, no tengo argumentos para decir Otra el porqué. duda. Sí puedo saber qué es lo que pasó, pero no el porqué. Yo le quiero responder a Luis Fernando con respecto a si las preguntas tienen respuesta. No, las preguntas que yo dejé son las cosas que me faltan averiguar. ¿Cómo era el contrato del correo a caballo en ese momento, en ese lugar? ¿Y qué barco transportó la correspondencia? Y lo otro que también me quiero averiguar, porque debe estar en algún lado, ¿cuándo se normalizó el nombre de Formosa en los matasellos? ¿A partir de qué año se empezó a dividir y dejó de ser Chaco solamente
y pasó a ser Formosa, que era la provincia de Formosa, que se formó en el Ojo, 55. hay marcas postales que dicen Formosa abajo del 84, inclusive el 89, se ve, por ejemplo, Villa Formosa, se ve bastante, por ejemplo, en la serie de la Kid, pero el tema está de que normalmente se seguía llamando Chaco a toda la zona. Claro, tengamos en cuenta que Villa Formosa llegó a ser capital de la gobernación del Chaco. Luego, Claro. cuando en el 84 se hace la gobernación de Formosa, que se divide el territorio del Chaco argentino, ¿se siguió llamando Chaco o no cambiaron los matasellos? Que puede ser eso, las marcas de los correos han quedado años ahí también usándose. Pero bueno, es otro de los temas que realmente quiero averiguar. Así que bueno. Porque además es una población chica y muy alejada, y es muy posible que no haya llegado la renovación de los matasellos en esa localidad. Entonces la siguen usando. Y lo de Pilcomayo, que no tiene la marca, es que quizás decía Chaco y la removieron porque ya no correspondía, pero no llegaron a tener una nueva. Es mi hipótesis, no sé. Sí, es posible. Yo por lo menos en mi archivo no tengo otra marca de Puerto Pilcomayo anterior y que diga Chaco, no la he visto yo por lo menos, y tengo un archivo grande. Tengamos en cuenta que en lo que fue Tacaglé estaba conformado por un fray, 2 ayudantes y 135 familias Pilagá y Toba. O sea, ¿cuánta gente mandaba cartas en ese lugar? ¿Te animás a poner la foto de lo que era una reducción de una... ¿Te acuerdas de la que te mandé? Sí. A ver si lo tenés a mano. Déjame ver. Eso ayudaría a que se den una idea de lo que era una emisión en su momento. Porque ahí conseguí una foto de una emisión de la época. Que no es la que, bueno, ahora es cuento eso. esa historia que está buena. Escribía cartas la monjita. Perú. No, a ver, vamos a compartir. ¿Se ve esa foto? Sí. Bueno, esto no es la misión Tacaglé, esto es la misión de la primera misión indígena que estaba a orillas del Pilcomayo. Esta misión se fundó en 1901. Por las inundaciones del Pilcomayo, esto se muda a Tacaglé en 1902, en diciembre de 1902, y ahí se funda esa misión de donde sale esa carta. Esto fue destruido por las inundaciones. Eso que ustedes ven ahí. Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente con traje entero en la foto. ¿Militares? Militares. Y aparte que las misiones eran un negocio. ¿Qué quiere decir? Los jesuitas y los franciscanos le cobraban al gobierno que le pagaba por familia de indios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la misión tenía 135 familias? Porque si la misión no se formaba con un número mínimo de familias de indios, el gobierno no le pagaba la subvención mensual. Entonces era toda una cuestión de movimiento de dinero también. ¿Y qué servicios le proveían a la comunidad indígena del área? Cristianizarlas, decían ellos. Les enseñaban a cultivar la tierra. O sea, teníamos como en la época de los españoles. Claro, bueno, es tal cual. En esa época Argentina lo que quería era mejorar la producción de azúcar en la zona, y la idea era enseñarle a los indígenas a cultivar la tierra. O sea, proveía, digamos, la técnica agrícola, que era, digamos, el interés total del gobierno. Totalmente. Y sacarlos de lo que era la pelea y la barbarie que le llamaban ellos, ¿no? Sí. La barbarie que le llamaban ellos. Bueno. ¿Qué relación, por ejemplo, puede hacer uno que no conoce de eso, Alejandro, con la película La Misión? Bueno, es otra época, pero... sí, 200 o 300 años o más de diferencia. No, es mucha la distancia. Sí, son 300 años de diferencia. Pero convengamos que todavía había situaciones, como se llama, conflictivas, porque en realidad en Formosa todavía hubo enfrentamientos entre el ejército y los aborígenes en todo ese periodo. Yo creo que hasta el 20. Hubo uno grande en el año 1940. Sí, todavía hubo. Bueno. E incluso hace poco salió un fallo por un juicio, por un atropello que hubo contra una población indígena, no me acuerdo, en Chaco, en Formosa.
Fue la matanza de la tribu Pilagá. Sí, 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 sí. sí. O sea, todavía eran zonas muy salvajes y muy enfrentadas, digamos, los, digamos, los originarios con las tropas nacionales. Sí. Contestando un poco la pregunta de Luis Fernando, mi reflexión es, era la lucha del que tenía el arma contra el que no la tenía. Sí, sí. O sea, en Argentina, como en América, como en el mundo entero, el que tiene el poder somete al que no lo tiene. Y sí, sí. Sin saber quién tiene razón o sin discutir eso, en Argentina los indios que había fueron exterminados paulatinamente. Y en el resto de América lo mismo. Pero bueno. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué distancia hay entre la misión y esto? Y 300 años, pero no más que eso. Claro. En el fondo termina siendo lo mismo. Alejandro, me parece que estás exagerando un poco. Si vos estás viajando a Catamarca, estás Hola, viajando Raúl. a Salta, ¿qué tal? Estás viajando a muchos lados. ¿Y cómo es la población que hay ahí? ¿Toda exterminada? Bueno, pero no son indígenas originarios. La No, ¿y qué diferencia hay? Los negros cordobeses, ¿de dónde son? Son los comechingones y los... Alejandro, Bueno, yo he escuchado, a mí me han enseñado que en México los españoles exterminaron a los indígenas. En México. Sí, no Resulta que el 30% de la población de México no hablan español, hablan idiomas indígenas. O sea que exterminaron en el 70. El 66 son mestizos. Así que tenemos el 96. Nos queda el 4% para blancos, negros y amarillos. Acá es lo mismo, Alejandro. Si vos viajás por todos esos lados, ¿cómo es la gente? ¿Qué color de tez tiene? No, bueno, está bien. Los indios estos de Formosa y el Chaco eran lo que se llama cazadores-recolectores. Bueno, también pescaban con arco y flecha. No tenían para nada costumbres agrícolas, no, desconocían la agricultura. No, la misión tenía esa función, enseñarles a cultivar la tierra y a producir. Bueno, esa es la cuestión. En la parte de la película La Misión, son los indios guaraníes, que más o menos era la misma situación, pero ya ahí eran los jesuitas. Recién hablaban de Cacatí. Cacatí, Cati no sé qué quiere decir, pero Ca es el nombre guaraní, idioma guaraní, de la yerba mate. O sea que probablemente, y ahí hay yerbatales en esa zona, y yerbatales en la actualidad. Las Marías, todas esas compañías son de por esa zona. Así que probablemente... De Corrientes, sí. ¿Cómo? En la zona bien yerbatera de Corrientes, al lado Claro, así que probablemente debe significar eso relativo a la hierba. Una curiosidad, si me permite la interrupción respecto a la yerba mate. ¿La yerba mate es una o es como el té, que son muchísimas hierbas que todas las catalogan como té? En general es una, pero hay ciertas pequeñas variedades. Es una especie con variedades. Ok. Pero en general es una. Y es originaria de esa zona. De esa zona, ok. Sí. Perdón, completo, Raúl, un minutito. Cacatí significa hierba muy olorosa, o hierba de fuerte olor, claro, o hierba muy aromática. Está bien, es la yerba mate. Será una yerba mate que la tierra diferente de otro lado producía un mejor sabor, probablemente. Ahora, lo curioso de la yerba es que es un árbol. Y como venía en bolsas a Buenos Aires en la época de la colonia, se vendía, los españoles, digamos, los argentinos de esa época, creían
que la hierba Espérate. era una hierba, era un yuyo, cuando era un árbol. Perfecto. Ahí veo la mano en alto de Mauricio. Gracias. Primero felicitarlos a los tres por las presentaciones que nos acaban de mostrar. Mi pregunta va para Martín y con relación a ese 33, algo similar ocurre con algunas cartas, incluso actualmente sucede con las cartas certificadas en Honduras, que cuando ingresan, como no, para registrarlas, les ponen a mano un número para llevar un control, digamos, viene una carta al extranjero certificada, pero aquí en un libro manualmente le aplican un número en grande y es el control de la oficina. ¿No podría ser algo parecido? Bueno, es una de las preguntas que me hago. Normalmente en Argentina el número ese se ponía con pluma y más chico. De hecho, la carta, fíjate que yo resalté que arriba tiene como un 11 puesto arriba, si bien sería muy chico para ser de Mendoza, ¿no es cierto? Número 11 del certificado de Mendoza es raro porque Mendoza era una ciudad ya importante. Pero no he visto marcas de archivo de certificados o de indicación de certificado, de número de certificado tan grande y no con crayones. Por eso mi duda respecto a eso. La verdad que, honestamente, ahí se me queman un poco los papeles, porque no, pues como dice muy bien Luis Fernando, capaz que el dorso me podría haber dilucidado la incógnita, pero con lo que tengo no tengo un argumento firme para poder afirmarlo. Entonces, prefiero dejar el signo de pregunta y no afirmar algo que realmente no tengo argumentos con que afirmarlo. Estaría bueno que todos busquemos piezas con marcas de ese y las pongamos. La verdad que sí. El otro día mirábamos una pieza que tenía en crayón azul un 409 y René Jacobson, que la estaba viendo con nosotros, decía que para ellos era el número de habitación del hotel, que se estilaba en una carta que había ido a Francia y de Francia a Suiza, y que se estilaba muchas veces que le escribían la habitación donde estaba parando el huésped. O sea que se ve que cada uno tiene distintas opiniones o versiones de lo mismo. Una preguntita, Alejandro, puede ser más así puntual y concreta. ¿Tenés idea de cuántas cartas con matasello, misión Taglate o como se nombra? Tacaglé existen, porque para mí esto es como... Yo conozco dos, la que tengo yo y una que tiene, si no me equivoco, ¿cómo es la filatelia que está enfrente de Jalil? Chabelo. Porque es legendario, eso es legendario directamente. Yo creo que son dos nada más, esta y esa. Sí, realmente eso me parece que hay que destacarlo. No, o sea, a mí lo que me parece impresionante de esa pieza es eso. Perdón, te estoy mintiendo, no es Chabelo, es... ¿cómo es el que tiene las postales, que tiene una página? Que vende postales. ¿Vos decís Loeb? Sí, Loeb. Bueno, ex Loeb, porque Loeb... Bueno, la tenía él. Que no es esta, era otra, igual que esta. Parecida, porque no tenía el matasello de Puerto Pilcomayo. ¿Quién compró todo el material de Loeb? No tengo idea. ¿Jalil? Decían que Jalil, pero la verdad que no tengo ninguna confirmación oficial. ¿Porque cerró Loeb o sigue la familia? Perdón que me estoy yendo de tema, ¿no? Está en venta y cerrando y algún local en alquiler, así que... Sí. Pero bueno, es una marca muy linda, es una marca hermosa, a mí me encantó. No, es impresionante realmente. Ya te digo, es legendario, es como pensar en el lejano oeste para los norteamericanos, qué sé yo, no sé. Es muy... Y eso que todavía no la ha visto Damián Lague. ¿Viste, Alejandro, que valió la pena mostrarla? No, sí. Escribir sobre ella y publicar la foto del ave y subirle de precio. No, es para poder presentar en mi colección. Esa la tenés que soltar. Esa la tenés que guardar en tu colección.
No, pero eso no quita de que la haga legendaria hoy, ¿no? Y que quede Claro. documentada. por supuesto. Sí, Obviamente. Además, algún día esas son le las toca a un piezas que juez uno medio no majadero vende y el juez jamás. medio majadero dice, ¿por qué esta no la han publicado en ninguna revista? Si es que es tan importante. Claro. O en el blog. ¿No? Por ejemplo. Voy a Ahora ver que si estoy averiguo viendo la- todas las preguntas que no tienen respuesta y después escribimos un artículo. Claro, sí. No, impresionante, impresionante. Escribe haciendo las preguntas, suficiente. También. También. Muy A buena, Juan Juan Pablo la Pablo. quiere para su blog. Lo bueno es que las preguntas están, o sea, es cuestión de encontrar la Claro, respuesta. no, bueno, pero se pueden contestar, pero claro, justo ahora en el momento del COVID es medio difícil contestar preguntas, ¿no? Mirá, yo hay un montón de cosas, yo hago Libertad Sentada y hay un montón de cosas que necesito leer y buscar en anuarios del correo y estando acá en Rosario, no puedo viajar a Buenos Aires, que podría tener acceso a esos Claro. anuarios y no. Y Claro, atado sí, de no, pie y mano. este no es un buen momento para responder las preguntas que nos faltan contestar. Hay que esperar que pase esto. Sí. Pero bueno, por lo menos es bueno empezar a tener las preguntas. Sí, y compartiéndolo con mucha gente, por ahí alguno tiene respuestas. Que eso también es bueno. Podría ser, sí. O al menos una pista, ¿no? Que ayude para llevar a la respuesta. Exactamente. ¿Alguien más por ahí con más preguntas Sí. o más respuestas? Hola. Adelante. Con respecto a que en el dorso de esa carta, de ese frente, podría haber estampillas, es muy raro, pero muy raro, cartas argentinas con estampillas en el dorso. Solamente yo he visto estampillas en el dorso cuando el frente está todo cubierto de estampillas. Entonces ponen alguna en el dorso, llegado el caso. Pero en general, una en 1000 o una en 10.000. Pero eso no le quita que esa sea la una. Sí, no, por supuesto, esto siempre es posible. Pero no creo que sea probable. Con respecto a la sobrecarga muestra, en la época de la KID, 1890-91, ahí estaban las planchas, se hacían las planchas con muestra que se mandaban a Suiza y se mandaban a las distintas oficinas de correos dentro del país. Yo en particular poseo una plancha entera del 25 centavos de Belgrano, de la KID, y otra del 10 centavos Avellaneda de la KID. Y conozco también un 3 centavos de Juárez Selma, de la misma serie. Y después en la serie de los 3 próceres, que es del 96, creo que es, hasta el 99, con esos, muchos de los sellos que dicen muestra son de un libro en que se pusieron todas las estampillas y todas las tarjetas emitidas en ese momento. Entonces se pusieron muestra a las estampillas verdaderas que estaban en el libro. Y también es probable que haya sido lo mismo que la KIT para mandar a Suiza y para mandar a las distintas oficinas. O sea, anterior a lo que mostraba Miguel. ¿Otros comentarios por ahí? Una de las cosas curiosas que también vemos que es interesante que se ha mostrado acá, Argentina es un país que se fue desarrollando de una forma muy poco pareja. Está toda la zona del Chaco, que se desarrolló recién después del siglo XX, y está la zona de la Patagonia y la Pampa Central, que también, si uno se pone a ver, digamos, cómo era la realidad de la vida digamos, en 1940, 1950, por ejemplo, la Patagonia era igual que el lejano oeste en Estados Unidos. Por eso es muy interesante, por ejemplo, la pieza esa de Pampa Central, digamos, de la Pampa Central de Miguel.
Y también son interesantes estas piezas, por ejemplo, en el caso, digamos, de Alejandro, bueno, de una colonia, de una misión. Y bueno, lo que es Trinchera en San José, que hoy es Posadas, en su momento era un fuerte de avanzada. Era un fortín. Martín, pero una curiosidad con eso que acabas de decir. En ese momento Argentina, por lo que hemos aprendido acá, por lo menos lo que yo he entendido, era el segundo país del mundo que tenía la red ferroviaria más grande. ¿Y esa red llegaba a esos lugares que estás mencionando que eran, entre comillas, como el lejano oeste, que era algo deshabitado o por descubrir? Fue llegando después, o sea, por ejemplo, se hizo, primero en el Chaco llegó a principios de 1900, Resistencia. Y después se hicieron 2 ramales muy importantes que cruzaron el Chaco de punta a punta. Uno, Metán Resistencia, que se hizo en 1920, y el otro, Formosa Embarcación, que se hizo en 1930 y pico, 1940 más o menos, que unía prácticamente toda la zona que comentó Alejandro. Digamos, el ferrocarril fue el principal elemento de desarrollo y que permitió a toda esa zona inexplorada poder llegar a ser parte del país. Claro. Entonces Martín, la estrategia del presentaste un gobierno mapa, realmente Martín. lo movió hacia adelante, porque si no hubiese existido eso, digamos, esa estrategia, igual que quizás todo el territorio no se desarrolló al mismo tiempo, pero hubo esa estrategia de desarrollo con los ferrocarriles, ¿no? Okay. De hecho fue fundamental. Argentina no se puede concebir si no es a partir de los rieles del ferrocarril. Ok. Martín, vos mostraste un mapa recién. Sí, del 87. ¿Podés mostrarlo de nuevo y mostrar? Sí, tengo mapas, tengo una colección de más de 900 mapas, digamos, de Argentina de distintas épocas, pero da para mucho eso. De hecho uno de los libros míos es cartografía de uso postal. Sí, yo cuando era chico vivía en un pueblo de la provincia de Santa Fe que se llama Hughes, que cuando yo vivía ahí hace 55 años tenía 5.000 habitantes y un ferrocarril que iba y venía y el pueblo era espectacular y crecía y crecía. Cuando dejó de existir el ferrocarril, vos vas hoy 50 años después y tiene 4.000 habitantes. O sea, el ferrocarril le daba vida a todos los pueblos del interior de 10.000 personas, de 5.000 personas, de 7.000 personas, y el ferrocarril era la conexión que tenían esos pueblos con la ciudad. Vos tomabas el tren en Hugues y te bajabas en Rosario. O tomabas el tren en Hugues y podías hacer empalme para ir a Buenos Aires. O sea, el ferrocarril a los pueblos del interior en la Argentina le daba vida. Y hoy no tenerlo hace que los pueblos del interior estén en decadencia prácticamente. ¿Y la economía de esos pueblos, cómo se sostiene hoy? Porque seguirán produciendo lo mismo y me imagino que el transporte habrá sido reemplazado por camiones o lo que fuera, o ni siquiera eso. En muchos casos sobrevivieron como pudieron, en otros casos tuvieron que reacondicionar su economía, y en otros casos literalmente desapareció el pueblo. Hay provincias que literalmente están en la quiebra porque sale más caro sacar lo que produzcan hasta un puerto que lo que sale el producirlo. Entonces literalmente hay provincias enteras que están en quiebra y que no pueden desarrollarse ni pueden levantarse porque no tienen transporte. Claro. Y otros pueblos están congelados en el tiempo. A Hugues yo lo visito hoy porque me quedó relación con gente y tiene los mismos habitantes que cuando yo me fui hace 50 años. Y sigue viviendo del frigorífico que vivía hace 50 años. O sea, el pueblo está económicamente exactamente igual, con la misma población. ¿Por qué? Porque nacen más chicos de personas que se mueren, pero de los chicos que nacen, la mitad se van. Entonces se mantiene el equilibrio. O sea, no crece nunca la población. Y porque son pueblos como Hugues que están en la pampa húmeda, que son pueblos ricos, digamos, porque tiene 5.000 habitantes, de los cuales 2.000 trabajan en el campo. Pero hay otros pueblos que tienden a desaparecer porque no están en zonas ricas y ¿qué hacen? Nada. Claro, están en desventaja. Obvio. Bueno, y es como entrar en política, pero ¿y qué estrategia de gobierno o desgobierno vino con esa fabulosa idea de cortar las comunicaciones de transporte? Fue la época de Menem. Ramal que para, ramal que cierra. Y cerró todos los ferrocarriles.
En realidad hay una política de que se planteó el ferrocarril mirándolo solamente qué es lo que ganaba como empresa y sin tener en cuenta las externalidades Claro, y, el costo y el social. desarrollo regional que generaba. Claro. Entonces dijeron, el ferrocarril produce pérdida, lo cerramos. Y no tuvieron en cuenta de que en realidad, en forma indirecta, producía 1000 veces la pérdida que generaba. Porque había provincias enteras que vivían en función del ferrocarril. Una prueba de eso acá en Argentina es Las Cuevas, que es el límite de Argentina con Chile, en Mendoza. Yo una vez tuve la suerte de ir a visitarlo, y es una ciudad que hoy viven 12 o 13 personas más o menos, y está tapada por la nieve. Y nos contaba la gente que vivía ahí, que era donde almorzamos porque fuimos a pasear, que en algún momento llegó a tener más de 20.000 habitantes, porque eran los principales talleres de reparación de ferrocarriles que cruzaba Chile el ferrocarril. O sea, uno no lo podía creer. Y estaba todo abandonado, totalmente abandonado. O sea, el tema del ferrocarril en Argentina es terrible como se desmanteló. Claro, la parte del beneficio indirecto es la que no se tomó en cuenta, ¿no? Al margen de si se manejó bien o mal, como vos decías. Pero era no una cuestión política, ya de principios, o sea, ese gobierno vino a privatizar y a cerrar todo lo que podía. Cerró todas las instituciones, un montón de instituciones estatales, Banco Hipotecario, Caja Nacional de Ahorro, bueno, un montón de cosas se cerraron en toda esa época, o sea, el Estado prácticamente se desmanteló. Pero era una postura. Totalmente. Bueno, y ahora estamos pagando los platos rotos. Desgraciadamente el ferrocarril empezó un poco antes también, pero lo que decía es cierto, o sea, en la época de Menem fue realmente un rifemos al país, o sea, tiremos todo por la ventana. O sea, sí, claro. El ferrocarril empezó un poco antes la debacle, ¿por qué? Porque se comenzó con el plan Larkin, que fue un plan donde se analizó, digamos, a ver, que se lo llamó plan de racionalización de ferrocarriles, plan de racionalización de transporte. ¿Y qué hicieron? Todos los ferrocarriles que no llevaran a un puerto y que no sirvieran en forma directa al modelo agroexportador de Argentina, todos los ramales esos pues, se cerraron. Entonces, en la época, digamos, un poco digamos, del año, en la década del 60, se cerraron casi 15.000 kilómetros de vías también. Bueno. ¿Qué gobiernos hicieron eso en el 60? Empezó con Frondizi y después se continuó inclusive hasta Onganía. No, Onganía el gobierno de Onganía fue el peor, digamos, porque Onganía fue el general de Marchi, que era el Menem de la época de Onganía. Sí, tengo un par en uno de mis libros planteo, inclusive tengo un certificado que yo llamo el acta de defunción de una de las estaciones, donde el decreto por el cual se cierra una estación de una ciudad de casi 100.000 habitantes. No hay que olvidar también el entorno que había. Uno de los grandes culpables de la debacle del ferrocarril es el sindicato del ferrocarril. Ellos, los sindicalistas, transaron, vendieron a sus compañeros, se quedaron con las prebendas y lo demás al canasto. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, en 1990, había más de 3.000 jefes que estaban en edificios, ¿cierto? 3.000 jefes que no hacían nada, obviamente, porque el trabajo lo hacía otra gente. Pero ellos cobraban el doble, el triple de lo que ganaban los demás. Cuando se privatizan algunos ramales, hicieron, digamos, entraron con tecnología, pusieron radios, pusieron sistemas lumínicos que indicaban cómo estaban los vagones en la marcha, pero hasta ese momento al fondo del tren venía un farolero, en el vagón de cola. Entonces, sacar al farolero para poner todas estas
estas innovaciones tecnológicas que tenían los demás ferrocarriles del mundo, significaba perjudicar a 1000 jefes de la sección farolería. Para no perjudicar a esos 1000 jefes, perjudicaron a todos. Cuando un vagón se descarrilaba en un tren de 40 vagones, cuando se daba cuenta el maquinista, ya habían destruido 200, 300 metros de vía y varios vagones volcados que los llevaban a la rastra, la mercadería en la cuneta, y bueno, pero había que mantener la división farolería. Y así, bueno. El plan Larkin se presentó días antes de que lo derrocaran a Frondizi. Pero días antes. Frondizi lo derrocan en el 62, en marzo. Tienes razón, sí. Y el plan Larkin se presentó días antes de que lo derroquen. Yo que, digamos, hablo de Frondizi porque fue el que mandó a hacer, el que pidió el hacer el estudio para hacerlo. O sea, pero la ejecución fue posterior, tenés razón. Sí. Sí, y el gremio de ferrocarriles estuvo una huelga de más de 6 meses, paralizó la Argentina por cuestiones políticas y no cuestiones gremiales, a Frondizi. Y a Frondizi no lo sacaron por el plan Larkin, lo sacaron porque aceptó los resultados de las elecciones del año 62. Claro. Y entonces lo sacaron por eso. Bueno, y también habrán habido lobistas, me imagino, ya volviendo al tren para agilizar la parte del transporte por camión, ¿no? Porque eso también es otra industria que iba a beneficiar a un tercero, que no necesariamente iba a ser el... Eso es lo que pasa hoy. El gremio de camioneros es tan fuerte que no se pase nada con el tren porque el camionero nos dice, no, si hacen este trayecto, el flete va a costar la tercera parte, pero nos quedamos sin tantos afiliados y bueno, el camionero en este momento... bueno, todo eso... Sí, todo eso es de cuestión del marco, pues, ¿no? Legal y todo de... Eso, comentabas de esos 60 o X cantidad de jefes que ganaban el doble, el triple. En realidad su trabajo era crear estrategia y aparentemente nunca la crearon. Y por eso es que llega a eso. Bueno, ¿alguna nota final por ahí? Referente a alguno de los 3 sobres o la parte filatélica. No veo a nadie. Bueno. Perfecto. Con eso, nuevamente, muchas gracias a los 3. La cosa estuvo interesante y aprendimos algo de la historia política moderna también de Argentina, de pasadita. Gracias a ustedes. Y el día de mañana...